Buenas tardes, somos el equipo que tiene el proyecto de venta a granel y el tema que nos tocó esta vez es los aspectos tributarios y administrativos. El equipo está conformado por Ayala Arbizu Natalia, Moreno Alcalá Lubitz Esmeralda, Martínez Hernández Ana Karen, Valencia Guzmán Iris Aide y su servidora Caterina. Los puntos que vamos a ver van a ser los efectos tributarios y dentro de este se engloba la venta de activos, compra de activos, variación de costos y endeudamiento. También se va a ver el efecto tributario relevante para la evaluación, el impuesto al valor agregado, inversiones y costos de la administración y como último punto a ver los efectos económicos de las variables legales. Muy bien, primero van a ser los efectos tributarios, más o menos les voy a dar un concepto para que se pueda pues entender un poquito más lo demás. El efecto tributario se vincula con el impuesto que las empresas enfrentan y regularmente corresponde a un porcentaje sobre las utilidades del negocio o también a un porcentaje sobre el patrimonio. Este efecto se debe incluir en cualquier pérdida o utilidad que se tenga por la venta de un activo, por el aumento o la disminución de costos, por el endeudamiento y también por la variación de los ingresos del negocio. Como ya les mencioné un poquito antes, los efectos tributarios se analizan a continuación y son en 4 casos típicos existentes en distintos tipos de proyectos. La primera sería por la venta de activos, la segunda sería por la compra de activos, después sería por el incremento o la disminución de algún costo y por última parte sería el endeudamiento. A continuación, mi compañera Ana Karen va a hablar sobre la venta de activos. Bueno, buenas tardes. A mí me toca hablar sobre la venta de activos, que esto viene derivado del tema anterior. En este nos dice que si el activo se vende con utilidades, la empresa deberá enfrentar el pago de un impuesto proporcional a esa utilidad que se obtuvo por la venta del activo. Si el activo se vende con pérdidas, este tendrá un efecto tributario positivo hacia el resto de la empresa. Esto al permitirla reducir las utilidades totales del negocio y en consecuencia el total de ese tributo. Y también, si la venta no tiene ni utilidades ni pérdidas, el efecto tributario será anulado. La utilidad o la pérdida de la venta de un activo se determina por la diferencia entre el precio de la venta y el costo contable del activo al momento de efectuarse la venta. Eso quiere decir que es la ganancia, es lo que va a resultar de restarle el costo de la venta que obviamente que vendimos el activo al costo que al precio que nos costó el dicho activo. La pérdida anual se define como depreciación y corresponde a la pérdida contable del valor promedio de un activo fijo por año transcurrido. El valor del libro o costo contable de un activo se calcula como la diferencia entre el valor de adquisición y la depreciación acumulada a la fecha de la venta. También la depreciación anual, cuando se evalúan proyectos a niveles de perfil y prefactibilidad, se calcula generalmente por un método lineal sin considerar valores residuales, pero si para el activo al final del periodo de depreciación. Es con la formulita de abajo. También para la compra de activos, nos dice que cuando una empresa compra un activo, nos dice que en ese momento no cambia su utilidad contable, ya que esta operación pues se puede derivar simultáneamente con el activo de un aumento fijo. Eso podría ser en la compra del activo o puede aumentar un pasivo si este activo se compró o se financió con una deuda, o puede disminuir otro activo como la cuenta de caja o caja o banco si este se pagó al contado,
y por lo tanto la adquisición de este activo no afecta el impuesto a las utilidades. Ok, yo les voy a hablar de variación de costos. La variación de costos es un reporte donde se muestra la variación que se ha tenido tanto en los proyectos que lo incrementan como en los que lo reducen, como la ampliación y un reemplazo de tecnología ineficiente por otro más eficiente. Dentro del análisis, la utilidad negativa no necesariamente significa una pérdida para la empresa, sino que también puede significar la reducción en el nivel de utilidad. Al mismo tiempo, un proyecto de mejora que reduzca los costos de la empresa deberá considerar que el aumento de las utilidades está asociado a un aumento en el impuesto pagadero y a un menor valor del ahorro de costos que generó. El endeudamiento es un costo financiero de una deuda, corresponde al pago de intereses sobre aquella parte de la inversión financiada como préstamo. Como cualquier otro costo, es deducible de impuesto y en consecuencia tiene un efecto tributario positivo que debe incluirse en el flujo de caja cuando se busca medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en un proyecto. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Valencia Guzmán, Iris Aide, y yo les voy a hablar sobre el efecto tributario relevante para la evaluación de los proyectos de inversión. Siguiente, por favor. Bueno, cuando implementamos un proyecto de inversión, puede ser que ésta genere pérdidas contables durante los primeros años y cuando pasa esto puede haber tres situaciones. La primera situación es que las utilidades proyectadas para la empresa sin haber hecho el proyecto sean superiores a las pérdidas estimadas para el proyecto de inversión. En la segunda situación es que las utilidades proyectadas para la empresa sean inferiores a las pérdidas estimadas. Y en la última situación es que la empresa tenga pérdidas proyectadas superiores a las utilidades futuras esperadas del proyecto. Para cualquiera de estas tres situaciones puede haber dos posibles procedimientos, aunque el valor informativo que se genere de estos dos procedimientos va a depender de va a depender de la persona que va a decidir sobre esta información. Siguiente, por favor. Bueno, en la primera situación tenemos un primer ejemplo, ¿no? De la situación 1, donde un proyecto se estima que las pérdidas contables que va a tener en los primeros 2 años es de 200 y que al tercer año va a tener una utilidad de 800. El efecto tributario que va a haber en esta primera situación, suponiendo que la empresa espera unas utilidades de 1000, se obtendría de la siguiente forma, que es en la tablita que les puse en la parte de abajo, donde podemos observar que sin proyecto, la utilidad de la empresa sin haber hecho este proyecto de inversión es de 1000 pesos cada año, ¿no? Vamos a suponer que son 1000 pesos para no hablar de grandes cantidades. El impuesto en esta situación vamos a suponer que es del 15%. El valor de los impuestos va a depender mucho del área geográfica en el que se encuentre pues, la empresa. Pero en esta ocasión vamos a utilizar el 15%. Aquí podemos ver en el primer cuadrito, podemos ver que el impuesto de los 1000 es de 150 y al total pues son la suma de esos 3 años que son 450. En la parte de abajo podemos observar que la utilidad de los 3 años se numera en 400 y el impuesto lo hace en 60, que es el 15% de los 400. Pero el efecto tributario podría calcularse alternativamente, como en la siguiente tablita. Siguiente, por favor. Como en la siguiente tablita, que es esta, que es el cálculo del efecto tributario incremental, que en este caso se considera la posibilidad de una rebaja de utilidades tributarias. Esto debido a que en los primeros años pues ya habíamos considerado una pérdida, como ya les había mencionado, de 200 pesos, y en el tercer año íbamos a tener una utilidad de 800. Entonces, si nosotros multiplicamos los 800 por el 15%, me da
un impuesto tributario de 120, pero como vamos a acumular esa pérdida fiscal de los primeros 2 años, hacemos una reducción de la mitad. Le vamos a quitar los 60, que es la sumatoria de los dos efectos tributarios que hubo en el primer año y en el segundo año. Por eso es que en el total tenemos tenemos 60. Ok. Ya en la tablita de abajo podemos ver que mientras en el primer caso se considera que al tener pérdidas del proyecto corresponde asignar 0 impuesto en los primeros 2 años, en el segundo que les acabo de explicar se incorpora este beneficio indirecto de la pérdida contable del proyecto. Entonces, sobre esta pérdida, pues se le resta y tenemos un beneficio, ¿no? Por haber tenido ese tipo de pérdidas en los primeros 2 años. Y luego ya haber tenido una utilidad, pues ya se considera ese beneficio. La siguiente, por favor. Ok. En la segunda situación es la comparación del efecto tributario con y sin proyecto igual. En esta es muy similar a la primera. Vamos a suponer que la empresa, sin haber hecho el proyecto, tiene una utilidad estimada de 100 anuales. Igual vamos a hablar sin millones ni billones para hacer más corto el tema. En este caso, pues se estiman 100 anuales y el efecto tributario para la empresa es la siguiente, que es el cuadrito que les puse en la parte de abajo, donde podemos ver que en la utilidad sin el proyecto vamos a generar 100, entonces ya le sacamos el 15%, nos da 15 del impuesto tributario y un total de 45. Pero en la utilidad de la empresa con proyecto vamos a notar que los primeros 2 años no tuvimos una utilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta parte, en el tercer año tenemos una utilidad de 900 que nos marca que son 135. Si nosotros sacamos el 15% de los 900, nos da 35 de impuesto tributario. Pero en el total nosotros podemos observar que tenemos 105. ¿Por qué 105? Porque le estamos restando los 30 pesos de los 2 años anteriores que tuvimos pérdidas. Esto es solamente cuando hacemos si hacemos el proyecto de inversión. Entonces, el efecto tributario del proyecto también se podría calcular alternativamente, como en la siguiente tablita que les voy a mostrar. Siguiente, por favor. Que es en la primera tablita, que en esta se considera el impacto hacia el total de la empresa y también se podría calcular como en la otra tablita de abajo, que en esta, como el primer caso, que es muy similar a la situación anterior, el segundo se considera que el proyecto contribuye a que la empresa debe de pagar el impuesto presupuestado de 15 pesos para cada uno de los 2 primeros años, y aunque al tercero se le agrega 90 de impuesto que corresponde al 15% de las utilidades del proyecto, menos el crédito de la empresa que le corresponde a los primeros 2 años que fueron de pérdida. Ok, me revolví, lo siento. Bueno, el caso es de que es igual que en la situación anterior. En cualquiera de las dos opciones, el total del efecto tributario ocasionado por el proyecto sobre los resultados de la empresa es de 60 pesos. En la siguiente, por favor. Bueno, en esta, para ejemplificar la tercera situación, se supondrá que la empresa proyecta pérdidas contables de 100 pesos si no se hace el proyecto de inversión. El siguiente resultado se observa al incluir el efecto tributario del proyecto sobre la empresa. Y ahí les pongo las dos tablitas, donde podemos observar que sin haber hecho el proyecto de inversión, pues se cuenta con una pérdida en los 3 años, y al hacer el proyecto, pues ya se genera una utilidad en el tercer año y en los 2 primeros pérdidas. Y aunque la empresa
Cuando la empresa tiene pérdidas, surge la duda si el proyecto debe o no incluir como beneficio propio el aprovechamiento del crédito fiscal generado por el resto de la empresa. Y aunque la respuesta es muy discutible, parece aconsejable incluir este beneficio, aunque no existe un único proyecto para incorporarlo en la empresa. Siguiente, por favor. Y ya como último, pues tenemos este caso que es similar a lo expuesto en las otras dos situaciones que les mostré, que en el primer caso con crédito fiscal de la empresa incorpora como beneficio indirecto la reducción de las utilidades y del pago de impuestos que la pérdida contable de la empresa que le permite descontar del tercero. Siguiente. Ahora les voy a hablar sobre el impuesto al valor agregado. Siguiente. Bueno, el impuesto al valor agregado consiste en gravar sobre solo el valor añadido al producto para cada agente de la cadena de fabricación. Siguiente. Ok, este efecto tributario que es el impuesto al valor agregado es importante para analizar y estudiar nuestros proyectos de inversión, ya que las ventas que efectúe el proyecto cuando entre en funcionamiento podría generar un débito fiscal por el IVA cobrado de los clientes. Al ser una empresa, al ser la empresa un intermediario en la recaudación de este impuesto entre el consumidor y el fisco, le corresponde transferirlo a este. Sin embargo, con sus propias compras afectadas con IVA genera un crédito fiscal a favor, ya que al no ser el consumidor final, puede deducir el IVA pagado a los proveedores del cobrado al de los clientes. Siguiente. Este impuesto suele ser muy omitido por quienes formulan los proyectos, ya que consideran que la empresa actúa solamente como una intermediaria en esta recaudación. Siguiente, por favor. El primer ejemplo que vamos a ver es de que en este caso vamos a tomar que el IVA corresponde a un 19%. Como ya les mencioné, esto depende mucho del área geográfica en el que nos encontremos. Por decir, en Francia es el 20%, aquí en México y en Colombia es el 16%, en la frontera el 8% por el estímulo, pero esto varía demasiado. Entonces, vamos a ver, si el IVA fuese del 19%, que va a ser este caso, todos los ingresos y los egresos estuvieran en efectos a este valor, podríamos tener la siguiente situación. Cabe recalcar que hay compras y puede haber egresos o ingresos que estén libres de este impuesto, pero en esta ocasión pues sí va a tener, ¿no? Entonces tengo esta tablita, les muestro esta tablita donde mis ingresos fueron de 1,000 y vamos a sacarle el 19% que es el 190 y ya con IVA con el total de mis ingresos son 1,190 y en mis egresos yo tengo que fueron 600 y le saco el 19%, me dan 114 y el total son 714. Mi flujo sería de 400 pesos, porque si le restamos mis ingresos, le restamos los ingresos a los egresos, tenemos 400 pesos. Y en el IVA tenemos 76. Entonces, aunque el resultado pareciera distinto, el excedente neto para el inversionista siempre es lo mismo, ya que el flujo con IVA debe resaltarse el 76, correspondiente a la diferencia entre el débito y el crédito fiscal generado por el IVA, que es lo que les comentaba, con el que se obtiene un flujo similar al calculado sin IVA. Siguiente, por favor. Bueno, si bien esto es cierto y válido para muchos estudios de vialidad, especialmente niveles de refactibilidad o perfil, se deben de reconocer las tres excepciones. Siguiente, por favor. La primera es que cuando se calcula el monto que deberá de ser invertido en el capital de trabajo, ya que el IVA correspondiente a las compras deberá ser financiado independientemente que después se recuperen las ventas. La siguiente, por favor. La segunda es que cuando la empresa efectúe sus ventas o da servicios sin IVA y sus compras así están afectadas, por ejemplo, en el caso de las sociedades de profesionales, la prestación de servicios de educación, las iglesias, el ejército, etc.
la siguiente, gracias. Cuando el desfase de tiempo y la cuantía del IVA pagado con las inversiones son altos, ya que afectan el costo de capital inmovilizado hasta que ese impuesto es recuperado generalmente. Esto no es tan relevante en estos países donde el IVA por adquisiciones de activos fijos es susceptible de ser recuperado anticipadamente. Una vez cumplido un periodo de 6 meses contados desde el mes en el que fue adquirido y utilizado en el crédito fiscal asociado, por ejemplo. Sin embargo, esta situación no se da en el desfase entre el momento en que se paga el impuesto y los momentos futuros en el que se recupera, puede generar un importe efecto sobre la rentabilidad del negocio. Bueno, aquí vamos a tener ok. Bueno, si para un proyecto se requiere comprar una máquina de 5,000, lo vamos a ver en la primera tablita. Si ocupamos comprar una máquina de 5,000 masiva, suponiendo que la tasa del impuesto es del 19, vamos a continuar con el supuesto en que la inversión se debió desembolsar 5,950. Perdón, es decir, que se generó un crédito fiscal por 950. Vamos a suponer que las ventas anuales ascienden a 3,000 masiva y en la fabricación se ocupará insumos por el cual se pagará 1,600 masiva, además de otros egresos que no están afectando este impuesto. Como ya les comenté, hay algunas cosas que no generan este impuesto, como las remuneraciones. Es decir, cada año se recaudan 570 en IVA y se pagan 304, lo que permite elaborar el flujo efectivo de IVA devengado. El crédito de 950 que se generó cuando se compró la máquina permite que la empresa al final del primer año debe entregarle al fisco los 966 cobrados de IVA por sobre los pagados al proveedor, ya que lo que descuenta el crédito acumulado ahorrándose de la transferencia, cuando el crédito se agota, debe entregar el IVA recaudado al consumidor final. Y la última tablita, pues de lo anterior que acabo de mencionar, se infiere que el proyecto debe desembolsar en un inicio los 950 de IVA, pero se ahorra en los primeros 3 años, que transfiere los 966. Al cuarto año, que podemos ver ahí que son 152, se deducen estos 152 que quedan del crédito y solo traspasa los 114, que se muestra pues en la tablita que les puse al final del lado derecho. Y esa sería mi parte. Gracias. Ok, ahora mi nombre es Natalia Ayala y yo les voy a hablar de las inversiones y costos de la administración. Bueno, para empezar, el componente administrativo de los proyectos es indispensable para lograr objetivos del negocio y no es suficiente con tener definido el proceso, sino que también es necesario para que sea más eficiente definir la estructura organizacional de la empresa. Y por estructura organizacional depende de la división del trabajo, la departamentalización y la delegación de las funciones. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ok. Menciona que se han propuesto soluciones para los cargos y las unidades subordinadas a cada uno de ellos. Esto pues depende también, como lo mencionaba en la diapositiva anterior, de la delegación de las funciones, que qué es lo que le corresponde, que qué es lo que le va a corresponder hacer a cada una de las personas y pues de acuerdo a las actividades que van a realizar cada uno de los cargos. Y menciona que cada persona es distinta y pues que hay diferentes formas de realizar las actividades que se van a proponer en el proyecto y pues que se vuelve un poco difícil o casi imposible que todas las personas realicen las mismas actividades de la misma manera. Luego, las inversiones en organizaciones siguen un procedimiento de cálculo
que incluye los gastos previos a la puesta en marcha, las unidades externas o a las personas propias del proyecto. En los espacios físicos y las características influyen aspectos funcionales, como lo es el flujo de movimiento, atención al público, bodegas materiales, archivos y bases de datos, así como también se incluirán en los aspectos físicos los muebles y los equipos de oficina. En la selección de las tecnologías operativas se determina cuál es la más adecuada para el proyecto, ya que la mejor solución dependerá siempre de las características específicas del proyecto. Y pues esto más o menos que cada sistema de información que se va a utilizar en este proyecto, pues tiene que ser en base a las características propias de cada negocio, porque pues no todos los proyectos van a necesitar de algún sistema en específico, sino que pues depende de cada uno. En la tecnología administrativa se define el tamaño de la inversión en cuanto a gastos exclusivamente propios de la administración del proyecto. Dependiendo de las características de cada proyecto, son los gastos que se van a considerar para las inversiones. Y por último, en la estructura administrativa de la empresa, no se puede considerar como permanente, ya que van cambiando conforme va cambiando el tiempo, así como la institución cambia, pues también así tendrá flexibilidad y poder adecuarse perfectamente a los cambios de la empresa. Ok, les voy a hablar de los efectos económicos de las variables legales. Por la viabilidad legal de un proyecto se determina la existencia o la inexistencia de las normas que pudieran restringir la realización del negocio o condicionar su materialización, al cumplimiento de algunos requisitos mínimos para poder implementarlo. El estudio legal de la viabilidad económica estimará los efectos que las normas establecidas tendrán sobre los costos y beneficios de un proyecto que ya es viable legalmente. Entre otros, se deberá considerar el gasto que podrían ocasionar algunos de los siguientes factores, que serían patentes y permisos municipales, elaboración de contratos laborales y comerciales, estudios de posesión y vigencia de títulos de propiedad, gastos asociados con la inscripción en registros públicos de propiedad, inscripción de marcas y regulaciones internacionales. Indemnización de desahucios, contratos con mutuales de seguridad de los trabajadores, obligaciones en casos de accidentes de trabajo, tratamiento fiscal de depreciaciones y amortizaciones contables, impuestos a las ganancias, la propiedad y el valor agregado, aranceles y permisos de importación. Y por nuestra parte sería todo.